Esta es la segunda parte del video dedicado a las referencias bibliográficas. En el primero mencionamos qué eran las referencias, qué datos contenían y se ejemplificó respecto a cómo hacer el registro de libros de un solo autor y libros de dos o más autores. En este segundo video se mencionará la forma en cómo hacer referencias bibliográficas de artículos, revistas, periódicos y de textos tomados en internet, que últimamente ha sido de lo más actual. Vamos a ver estos ejemplos y a retomar la información del primer video. Bien, para hacer los ejemplos o para hacer los registros de las referencias de artículos y revistas, se va a seguir el mismo orden, es decir, siempre vamos a iniciar con los apellidos del autor y después con su nombre. Si hubiera más autores, igualmente se escriben los demás siguiendo primeramente el nombre y después los apellidos, tal y como se hizo en la referencia de varios autores. Enseguida, aquí hay una variante respecto a los libros, porque aquí colocamos título del artículo. Hay que recordar que las revistas se dividen o están conformadas por artículos y cada artículo tiene su propio autor. Es muy difícil que encontremos que una revista es autoría de una sola persona, sino más bien que la revista, cada artículo tiene un escritor quien es el responsable de lo que está escribiendo en ese artículo. Entonces, el título del artículo debe tener también su propio autor y es la variante. Y posteriormente vamos a poner el nombre de la revista. A diferencia del libro, ya ven que cuando es una referencia de un libro, solamente se pone el nombre o nombres de los autores y enseguida el nombre del libro. En este caso, ponemos de intermedio el título del artículo y posteriormente el nombre de la revista. Enseguida se pone el lugar y hacemos otro agregado más, el año, y algo que en el anterior no estaba o en los libros no estaba, ponemos también el ejemplar. ¿A qué nos referimos con el ejemplar? Las revistas todas se llaman igual, pero por ejemplo, la revista Muy Interesante no solamente es un solo ejemplar o un solo tomo, sino que de manera mensual o bimestral algunas revistas van teniendo sus partes, sus tomos, y por eso es número 1, número 2, número 3, 10, 15, 20, de acuerdo a cómo sean. Entonces, a eso nos referimos con el ejemplar, el número de revista a la cual nos estamos refiriendo. Posteriormente, las páginas consultadas, igualmente, si estamos hablando de algún tema para nuestra investigación, pues no ocupamos la información de toda la revista, o probablemente no sea así, sino que ocupamos únicamente el artículo, y ese artículo está citado en algunas páginas. Esa es las que se toma en cuenta. Vamos a ver, vamos a tomar en cuenta que es, este texto, este artículo, que es de la revista Muy Interesante Junior. Es un artículo, el cual viene en 2 páginas, y aquí vamos a hacer lo mismo. En este artículo vamos a identificar el título que nos están pidiendo, igualmente el nombre y algún otro dato relevante. Y bueno, vamos a ver que aquí está el título y aquí está el nombre del autor. 2 cosas que nos interesan. El título sería, ¿qué pasaría si no existieran las vacunas? Título del artículo, por Guadalupe Alemán. Pero también hay otro dato que nos piden, que es el número de página. Que bueno, aquí también ya aparece el nombre de la revista, que es Muy Interesante Junior. Página 22 y página 23. Son las 2 páginas que ocupamos. Entonces, simplemente con abrir la hoja del artículo que estamos ocupando, nos va a arrojar el título, nos va a arrojar el nombre del autor y las páginas consultadas. Y ya con eso podemos iniciar con nuestra ficha. Nuevamente se hace igual la ficha. Alemán Guadalupe, empezamos con su apellido. No hay más autores, ¿sí? Entonces solamente se pone uno. Enseguida viene el título del artículo, que es ¿qué pasaría si no existieran las vacunas? Enseguida viene el nombre de la revista. En este caso, pues nos vamos a la portada, y en la portada vamos a encontrar que la revista se llama Muy Interesante Junior. Y al interior de la revista encontramos los demás datos que nos hacen falta, como la fecha, que es noviembre del 2020. Aquí sí se vale poner el mes, ¿por qué? Porque la revista durante el año 2020, probablemente tuvo 5, 6, 10, 12 tomos, dependiendo de la periodicidad con que se publica. Entonces se puede poner la fecha. De ahí viene pues el lugar, Ciudad de México, el nombre de la revista Muy Interesante Junior, y el número, que en este caso nos referimos al ejemplar, número 79 del año 9, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo sería entonces. Entonces, siguiente, que está de color morado en la parte de arriba, que es nombre de la revista,
y aquí lo ponemos de color morado también, muy interesante Junior. Recordemos que ya en la ficha, en el registro normal, no tienen que hacer un cambio de color. Aquí lo estamos haciendo únicamente para identificar cómo sustituimos la fórmula de arriba. Sí, que ya abajo ya no se pone el nombre, 2 puntos, y Alemán Guadalupe, sino nada más se escribe el nombre. Ya no ponemos título del artículo, 2 puntos, ¿qué pasaría si no existiera la vacuna? Si no es únicamente para ubicar a qué corresponde cada parte. Ya está entonces, muy interesante Junior, es el nombre de la revista. Enseguida viene el lugar, y vimos que fue en México. El año, pues aquí ponemos noviembre de 2020 porque no es el único mes en el que se publica, sino que varios meses durante el año se hacen publicaciones. Y posteriormente vamos a poner el ejemplar número 79, año 9. A ver, aquí tenemos 2 años, uno es 2020 y otro es el año 9. El 2020 es el año de publicación y el año 9 no es que se refiera la información al año 9 antes de Cristo, después de Cristo, sino que el año 9 se refiere a que son 9 años de que la revista se inició o está haciendo publicaciones. Este es su 9º año de la revista. Entonces, por lo general, cuando se pone el ejemplar, se pone el año o los años el año en que se publicó, el año en que nació la revista y se hizo la publicación, ¿sí? Es decir, si hubiera hecho la publicación en el año 7 de vida de la revista, pues se pone año 7, número 42. Pero en este caso es número 79, año 9. Y enseguida vienen, pues, las páginas consultadas, que hasta las pusimos que están aquí subrayadas de color rojo en un círculo y de color verde o turquesa. Página 21 y página 22. Y esos son todos los datos que tiene una ficha o un artículo, la ficha de un artículo de una revista. Así es como se hace la referencia de la revista. Es muy parecida a la referencia de un libro, solamente que con algunos datos adicionales. Ahora vamos con los textos tomados de Internet. Igual, resulta que en Internet no es que el autor es Internet, sino que el autor son, pues, también personas, o bien dominios, o bien nombres de páginas, o bien alguna otra revista que está haciendo publicaciones de manera digital. Y también se debe poner igual apellidos y nombre del autor, si es que lo hubiera. Algunos textos no lo traen, en Internet se ocupa mucho más el seudónimo. También viene el título del artículo y aquí entre comillas. Ese es algo importante de mencionarlo, el título del artículo entre comillas. Página electrónica, fecha de consulta y bueno, vamos a ver. Aquí son estos datos que piden. Apellidos, nombre del autor, el título del artículo entre comillas, la página electrónica, aquí no se pone editorial, sino la página y la fecha de consulta. Hice una pequeña consulta, supongamos que algún alumno de segundo grado escogió culturas antiguas y dentro de ella la cultura griega, pues una referencia va a ser de su libro de texto y la otra puede ser de Internet. Y veamos, por ejemplo aquí, pues ya tenemos algunos datos en la parte superior, pues podemos encontrar que está la página, está el nombre de donde el dominio y está el título del texto, ¿sí? Vamos a ver que el autor en este caso, como no viene otro, se atribuye al autor al nombre de la página, que es mundoantiguo.net. Ese es el autor en este momento, ¿sí? Al no tener un nombre, se le da la autoría y la responsabilidad a la página. El título del artículo, pues, es la antigua Grecia. Enseguida, o la parte de abajo, ya ven que viene agosto 2018. Nosotros esa fecha no la ocupamos, porque esa es la fecha en que se consultó. Nosotros vamos a ocupar la fecha en que consultamos el texto. Bien, ahí está el dominio. Y bueno, y aquí también podemos encontrar que nos da la página completa, HTTPS. Ojo, la S es una señal de que es un lugar seguro. Cuando no tenga la S, preocúpense, probablemente la información no está rectificada. Entonces la S en HTTPS es la que nos da el dominio de seguridad. Y ya viene aquí mundoantiguo.net, /griegos. Vamos a ver cómo haríamos, aquí está para más claridad, HTTPS. S significa la seguridad. Cuando vean esa S es un lugar seguro. Cuando no la vean, no hay que tener mucho, o no hay que hacer mucho caso a lo que ahí se menciona. Bien, ¿cómo hacer la ficha? Bueno, pues nombre del autor en este caso es mundoantiguo.net, ¿sale? Enseguida, pues el título del artículo entre comillas, ¿sí? Al igual que el artículo de la revista venía entre comillas y los títulos de los libros vienen en cursiva, aquí también entre comillas nada más. Título del artículo, la antigua Grecia. Y posteriormente viene la página, la que estaba ahí, disponible en HTTPS,
mundoantiguo.net/griegos. Cabe señalar que mundoantiguo.net seguramente es una página que tiene muchos artículos, entonces sí es importante continuar con las demás descripciones que viene en la misma página. Por eso se debe de anotar hasta donde más se pueda, en este caso haciendo referencia a los griegos. Y enseguida, el dato que nos hace falta, en este caso yo lo consulté el 18 de enero del 2021 a las 19:55 horas. Si recuerdan, la publicación se hizo en agosto del 2017, pero como la página puede estar cambiante y cuando a lo mejor alguien más la revise va a ver que ya esa no es su última edición o su última publicación, entonces es importante poner cuándo la consultamos. Ahí en la página traía que fue un texto escrito en 2018, actualizado en junio del 2020, pero yo le estoy revisando en enero del 2021 y la fecha que vamos a poner es la fecha de consulta. Y bueno, esas serían las formas de cómo hacer diferentes referencias bibliográficas, registro de referencias, tanto en libros como en internet, así como en algunas otras revistas. Espero que la información sea útil. Recuerden que es importante considerar que se hace en una descripción, en un registro seguido, no se anuncia, y que sobre todo que en las partes donde va comillas hay que poner comillas y en las partes que sea cursiva se debe poner cursivas. Esas son las formas de cómo hacer referencia bibliográfica de acuerdo a materiales de texto e informática de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias.